Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Hoy quiero tratarles el tema de educación dentro de la secta de los Testigos de Jehová. Para dar comienzo a esta presentación, quiero leer una carta a los ancianos con respecto a la educación superior. Esta carta fue escrita el 29 de abril de 2014. Esta carta. Y quiero repasar esta carta y quiero repasar la información que ellos citan en esta carta y voy a querer también compartir con ustedes la realidad del asunto. Porque hay un artículo al cual vamos a leer más adelante que ellos también hacen referencia aquí en un estudio de la Atalaya que habla específicamente de las desventajas de la educación superior, en este caso universitaria. Vamos a darle comienzo a esta carta. A los cuerpos de ancianos, asunto, educación superior. Estimados hermanos, en estos tiempos de tantos peligros espirituales, yo creo que tengan en cuenta la fecha. Esto se escribió 2014. Tengo que hacer énfasis en las fechas porque como ha transcurrido ya casi unos 10 años desde que esto se escribió, es importante entender cómo piensa esta secta y cómo desanima a la juventud a desperdiciar los años que tienen para seguir adelante. Voy a empezar de nuevo. Estimados hermanos, en estos tiempos de tantos peligros espirituales, es indispensable que los superintendentes cristianos provean dirección diestra al rebaño y que ellos mismos sean ejemplos de fe. Un campo en el que esto es importante tiene que ver con conseguir las advertencias, y aquí viene el punto, que ha dado el cuerpo gobernante respecto a los estudios superiores. Entonces, ya anteriormente yo he hecho un video con respecto a que este cuerpo gobernante técnicamente no existe en la tierra. Y esto es un invento de la organización de los Testigos de Jehová para tener una cúpula de poder de donde emana las directrices de esta organización para controlar a sus súbditos. Dice, es necesario que los ancianos proveen sabios consejos sobre este asunto basados en las escrituras y en las publicaciones del esclavo o cuerpo gobernante. ¿Qué pueden hacer los ancianos para servir como una multitud de consejeros? Ahora, hay que comprender también que estos ancianos no tienen educación superior, o la gran mayoría no tiene educación superior. Entonces, un consejo de ellos para decir que la universidad es mala debería de ser por lo mínimo cuestionado, porque ellos no tienen evidencia de lo que van a decir. Primeramente, es importante que comprendan bien cuál es el punto de vista de Jehová sobre este asunto. La educación es una parte esencial de la vida del cristiano y por eso le concedemos gran valor. Sin embargo, Satanás ha convertido la educación superior en un campo minado para los cristianos. Y aquí viene a sembrar el miedo a la organización y a los jóvenes. Dice que Satanás ha convertido a la educación superior en un campo minado para los cristianos. Muchos de nuestros hermanos y hermanas, particularmente jóvenes, se han descarriado de la fe. Esta es la preocupación primordial, porque es la primera que nombran, descarriarse de la fe. O han cometido actos de inmoralidad mientras cursan estos estudios. Otros simplemente se encuentran estancados espiritualmente debido a las exigencias de tiempo que supone realizar estos estudios. Hay que tomar en cuenta otro punto que esta organización no está tomando en cuenta. El que entra a la universidad ya es un adulto. ¿Ok? La persona que entra a la universidad ya es considerado un adulto. Ok. Sabiendo que el día de Jehová está cerca,
Sería insensato buscar cosas grandes alimentando ambiciones personales o el deseo de prosperidad material. Ok, yo voy a parar allí porque tengo que leer otra carta que tiene que ver eso con respecto a el día de Jehová está cerca. Esto se escribió en 2014. Si el día de Jehová está cerca y una educación universitaria es 4 años, entonces en 4 años es imposible completar una educación superior porque viene el fin. Pero yo quiero leer esta carta que viene del cuerpo gobernante. Dice United States Branch, Governing Body, actualización enero 19 a el 25 de enero 2011. Esta carta está en inglés. Y esto es una actualización de un proyecto que está por realizar esta organización en el año 2011. 3 años antes de esta carta sobre educación superior. Proyecto Warwick. Estamos continuando trabajando con los consultores que hemos contratado para el documento del medio ambiente, del impacto del medio ambiente para la construcción de Warwick. Los ingenieros consultores que hemos contratado para preparar este plan de acción de emergencia han completado su estudio preliminar. Han revisado que la represa puede inundar 57 estructuras, 7 calles, aguas abajo del lago. Puede también destruir unas adicionales 148 estructuras. Pero, como esta represa se le está haciendo mantenimiento y actualizaciones, no va a tener ningún problema con la construcción de Warwick. Propiedad de Ramapo. Ok. Una conversación con el propietario anterior ocurrió el 19 de enero de 2011. La propiedad está actualmente autorizada solamente para uso de personas de 55 años de edad o más. Y él está trabajando en eliminar esta restricción de edad. Porque lo que se construiría en esa zona tiene que cumplir para personas de 55 años para arriba. Y la organización estaba tratando de eliminar esa restricción en el año 2011. Ok. Y tenemos aproximadamente 30 días para presentar este requisito a la población de Ramapo. La población, los oficiales de Ramapo están anuentes de lo que estamos haciendo y estamos tratando de conseguir el control de la propiedad nuevamente. ¿Okay? Estamos confidentes que podemos volver a comprar esta propiedad. ¿Okay? La fecha límite para volver a comprar esta propiedad es el 1 de mayo de 2011. Si la organización en el año 2011, 3 años antes del 29 de abril de 2014, está planificando la construcción de Warwick y de Ramapo, entonces el fin para ellos no existe. Esto es lo que yo quiero que las personas entiendan de esta organización, que es hipócrita. A la juventud, por un lado, le están diciendo no conseguir educación,
Y por el otro lado, al mismo tiempo, están planificando la construcción de Warwick y Ramapo desde el año 2011. Pero el fin está cerca. El día de Jehová está cerca. Sería insensato buscar cosas grandes alimentando ambiciones personales o el deseo de la prosperidad material, de la prosperidad de Ramapo. Los hombres nombrados deben ser ejemplares y seguir la dirección de Jehová mediante el cuerpo gobernante. Eso conlleva dar el ejemplo también en lo relativo a la educación. Por esa razón, la Carta de los Cuerpos de Ancianos del 6 de marzo de 2012 indicó que los ancianos deben determinar si un anciano, siervo ministerial o precursor, su esposa o sus hijos emprendieran estudios superiores. ¿Seguirían llenando los requisitos para tener privilegios de servicio? Entre los factores de mayor peso están la actitud hacia la educación superior y el motivo por ir tras ella. ¿Está buscando el hermano en cuestión cosas grandes o persiguiendo ambiciones personales? ¿Es el deseo de prosperidad material que lo impulsa Ramapo? ¿Considera que las advertencias del esclavo fiel y discreto sobre el tema de la educación no son aplicables a su localidad? Esta gente contrata ingenieros para desarrollar proyectos. Le pagan a estos ingenieros que no son testigos de Jehová para desarrollar sus estudios preliminares y luego para conseguir los permisos de construcción. Ok. ¿Es el deseo de la prosperidad material que lo impulsa? ¿Considera que las advertencias del esclavo fiel y discreto sobre el tema de la educación no son aplicables a su localidad? ¿Piensa que es imposible conseguir un trabajo adecuado sin obtener primero una educación superior? ¿O por el contrario, manifiesta confianza absoluta en las palabras de Jesús en Mateo 6:33? ¿Está de acuerdo con la siguiente postura que la organización ha expresado? En vez de elegir asignaturas orientadas hacia la educación universitaria, padres e hijos deben escoger cursos que sean útiles para seguir una carrera teocrática. ¿Apoya activamente este consejo? Por ejemplo, ¿qué consejo da a otros? ¿Tiene franqueza de expresión en este asunto? En cada situación que se presente, los ancianos de la congregación deben estar listos para ayudar a todos los que ahora estén tambaleando en la fe. El querer adquirir una educación universitaria es equivalente a tambalear en la fe. Y han de revisar cuidadosamente las 8 preguntas que aparecen en la Carta de los Cuerpos de Ancianos del 6 de marzo de 2012, las cuales deben usarse como guía para determinar si el individuo está promoviendo o persiguiendo la educación superior. Deben llegar al fondo caso por caso. El hecho de que alguien sea precursor o asista a las reuniones, aunque son factores importantes, no son los más determinantes a la hora de evaluar si alguien es ejemplar o no en esta cuestión. Si está en la universidad, es muy probable que pierdas tus privilegios, porque no eres ejemplar en seguir las órdenes del esclavo fiel y discreto de no estudiar universidad. Indudablemente necesitarán la sabiduría de arriba a fin de evaluar estos factores que pudieran repercutir en los privilegios de un hermano nombrado. Sin embargo, pueden contar con la ayuda del Espíritu Santo al hacer estas deliberaciones, tal como lo indica 2 de Timoteo 2:7. El Señor verdaderamente te dará discernimiento en todas las cosas. En cada visita, el superintendente de circuito se asegurará que los ancianos estén aplicando esta dirección. Que Jehová bendiga sus esfuerzos por animar a nuestros queridos hermanos a tomar decisiones que les permitan atesorar un fundamento excelente para el futuro y que puedan asirse firmemente de la vida verdadera. Reciban nuestros saludos y amor cristiano sus hermanos
Christian Congregation of Jehovah's Witnesses. Ahora, quiero mostrarles esta gráfica del año 2000 de Estados Unidos, lo que gana promedio, el promedio de ganancia de ingresos en Estados Unidos en dólares americanos de una familia de testigos de Jehová es de $24,000 al año. Y después continúan todas las demás iglesias. La Iglesia de Dios, los adventistas, pentecostales, musulmanes, bautistas, Iglesia de Cristo, Asamblea de Dios, budistas, mormones y así por el estilo. Y como ustedes pueden observar, debido a la falta de educación superior de estos miembros en los testigos de Jehová, ellos tienen el menor ingreso anual en todo Estados Unidos. Ok, ahora antes de proceder con el artículo de la Atalaya, quiero resaltar aquí en la Convención de los Derechos Humanos el artículo 26, que dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Ok. Eso es con respecto a los derechos humanos de tener acceso a la educación superior. Ahora, la Watchtower, en sus años de participar dentro de la Organización de las Naciones Unidas, estuvo muy activo peleando por los derechos humanos de los testigos de Jehová en diferentes países. Ahora, estos documentos que tengo aquí los pueden conseguir dentro de la información que contiene la página web de las Naciones Unidas con respecto a los testigos de Jehová. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tengo un documento del 11 de febrero de 2002, ¿okay?, que tiene que ver con los derechos a la objeción al servicio militar, donde los testigos de Jehová estaban pidiendo el derecho a objetar al servicio militar en Corea. Dice que hubo 1,600 testigos, de los cuales terminaron en las cárceles porque ellos estaban rechazando el servicio militar en Corea. Okay. Lo que me quiero resaltar de estos casos de las Naciones Unidas es que las cortes peleaban por su derecho a objetar a hacer un servicio al cual ellos no querían ser partícipe de. Y obviamente no querían ser discriminados, porque dice que hasta dentro de la cárcel los testigos de Jehová eran discriminados. Dice que consiguieron también apoyo de activistas de organizaciones civiles, ¿okay?, y hicieron campañas
para poder ayudar a estos testigos de Jehová a que se les respetara su decisión de objetar al servicio militar y a la discriminación. Ahora yo digo lo siguiente. ¿Por qué entonces los testigos de Jehová discriminan contra exmiembros de esta organización que están haciendo una decisión a conciencia de dejar de practicar su religión? Y cuando esto sucede, entonces los testigos de Jehová discriminan contra los exmiembros. ¿No que hay una regla de oro en la Biblia? Aquí tengo otro caso. 20 de marzo de 2001. ¿Ok? Y este tiene que ver con la discriminación racial. Y esto sucedía en el país de Georgia. ¿Ok? Donde los testigos de Jehová eran discriminados por su religión. Y parece que habían otros miembros de otras religiones que estaban discriminando contra los testigos de Jehová en Georgia. Y la organización de los testigos de Jehová estaba peleando por los derechos de los testigos en Georgia de no ser discriminados por su fe, por sus creencias. Pero cuando un miembro de esta organización se sale de la organización, es discriminado por los testigos de Jehová y la organización, la Watchtower, que supuestamente está luchando por preservar los derechos humanos y el derecho a una decisión de conciencia de no pertenecer a un grupo militar o a la discriminación de otras religiones de acuerdo a sus creencias. Pero ellos sí tienen derecho legal entonces de violarle los derechos a exmiembros y de discriminarlos. Esta es la razón principal. Yo creo que la organización de los testigos de Jehová no quiere que los testigos estudien. Porque entonces no se van a ir a leer información concerniente a ellos en las Naciones Unidas. Hay una multitud de casos en los registros de las Naciones Unidas con respecto a los testigos de Jehová. Aquí está. Aquí tengo. Aquí están los casos. Solamente 3. Imprimí solamente 3 porque no quiero gastar papel. Pero hay una multitud de casos de los testigos de Jehová peleando por sus derechos humanos en otros países del mundo. Mientras ellos violan los derechos humanos de los exmiembros porque deciden no creer más en su religión. Y entonces son discriminados y encima de eso castigados por la organización que apela derechos humanos. Vamos a leer entonces el artículo. Y esto obviamente es de la Atalaya de 1 de octubre de 2005. Y estamos en la página 26. Si quieren buscarlo y cuando quieren pueden pausar el video, busquen la revista y lo pueden leer conmigo. Padres, ¿qué futuro desean para sus hijos? Ustedes los jóvenes y también ustedes las vírgenes alaben ellos el nombre de Jehová. Salmo 148, 12 y 13. De donde supuestamente es tomado este artículo. Quien no sienta gran inquietud por el futuro de sus hijos. ¿Quién no siente inquietud por el futuro? Todos sentimos inquietud por el futuro. No es solamente para los hijos. Desde el momento en que nacen o incluso antes, los padres comienzan a preocuparse por su bienestar. ¿Será un bebé saludable? ¿Se desarrollará normalmente? Y a medida que el niño crece, se añaden otras ansiedades. Esto se debe a que en su inmensa mayoría los padres desean lo mejor para sus hijos. Sin embargo, en el mundo de hoy no es fácil darles lo mejor a los hijos.
Muchos adultos han vivido guerras, trastornos políticos, penurias económicas, traumas físicos o emocionales y otras dificultades, y es natural que no deseen que sus hijos pasen por esas mismas experiencias. En los países prósperos quizás vean que los hijos de sus amigos y parientes tienen éxito en el campo laboral y parecen triunfar en la vida. Por eso es posible que se sientan obligados a hacer cuanto puedan para que sus propios hijos también tengan un buen porvenir, una vida razonablemente cómoda y segura. ¿Cómo escoger un buen porvenir? Los discípulos de Jesucristo han decidido dedicar su vida a Jehová. Han tomado en serio estas palabras de Jesús. Si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo y tome su madero de tormento día tras día y sígame de continuo. En efecto, la vida del cristiano entraña sacrificios, abnegación. Con todo, no es una vida de privaciones y miserias. Por el contrario, produce felicidad y satisfacción, pues implica dar, y Jesús dijo que hay más felicidad en darle a la watchtower. No, hay más felicidad en dar que en recibir. En tiempos de Jesús, la gente vivía circunstancias muy difíciles. Además de ganar su sustento, tenían que soportar la cruel dominación romana y la opresiva carga que les imponían los existentes religiosos de la época. Pobrecitos. Aún así, muchos oyeron hablar de Jesús y pusieron a un lado sus metas personales e incluso sus profesiones para hacerse sus discípulos. Habían universidades. Digamos, había algo, se puede comparar el primer siglo a la actualidad, al decir que en el primer siglo la gente optó por no irse a una educación superior, a una universidad. ¿Podemos hacer esa comparación? Aún así, muchos jóvenes oyeron hablar de Jesús y pusieron a un lado sus metas personales, incluso sus profesiones, para hacerse sus discípulos. ¿Se estaban arriesgando y poniendo en peligro su porvenir? Fijémonos en lo que dijo Jesús. Todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por causa de mi nombre, recibirá muchas veces más y heredará la vida eterna. Este texto ha causado muchas divisiones de parientes, de familias, de amigos, de lo que ustedes quieran pensar en la organización de esta secta. Con estas palabras les garantizó que el Padre Celestial estaba al tanto de sus necesidades. Por consiguiente les dio este consejo. Sigan pues buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán añadidas. Sí, como hace la Watchtower, persiguiendo metas materialistas en esta tierra, mientras les está diciendo a sus súbditos que viene Armagedón, y no hagas nada porque viene Armagedón y no tienes que prepararte para un bienestar en el futuro. Así como lo hacen esta organización hipócrita. La situación no es muy distinta hoy. Jehová está al tanto de nuestras necesidades y quienes ponen los intereses del reino en primer lugar en la vida, y sobre todo los que emprenden el ministerio de tiempo completo, cuentan con la misma garantía de que Dios cuidará de ellos. Sin embargo, algunos padres tienen un conflicto de sentimientos a este respecto. ¿Y por qué será que padres tienen un conflicto? Cuando la Watchtower les está diciendo que viene el fin y no llega el fin, y se meten a invertir millones y millones y millones de dólares en bienes materiales, mientras les privan a los súbditos de querer comprarse una casa para estar más cómodo, tener un empleo mucho más que rinda mucho más dinero, le dicen que no. Y a la misma vez les exigen donaciones. ¿Ok? Por un lado, les gustaría que sus hijos progresaran en el servicio a Jehová y que quizás más adelante emprendieran el ministerio de tiempo completo. Pero por otro lado, en vista de la situación económica y laboral del mundo, les parece que es importante que los jóvenes obtengan primero una buena formación que les permita acceder a un buen empleo o al menos tener algo a lo cual recurrir si lo necesitan. Para tales padres, una buena formación a menudo equivale a una educación superior.
Es obvio, es lo razonable de una persona pensante de que si yo no tengo una profesión, yo quiero que mis hijos tengan una profesión y no pasen por lo que yo pasé. Que es una de las, digamos, ejemplos de mis padres, que no tuvieron una educación superior, pero lucharon para que sus hijos, nosotros los hijos, tuviéramos una educación superior y no tuviéramos que pasar por lo mismo que pasaron ellos en la vida. Es lógico que eso lo quieran los padres, porque quieren lo mejor por ti. ¿Cómo prepararse para el futuro? El sistema educativo varía de un país a otro. En Estados Unidos, por ejemplo, las escuelas públicas ofrecen 12 años de enseñanza básica. Es normal en muchos países. A partir de ahí, los estudiantes pueden optar por asistir a la universidad durante 4 años, que es cierto, o más para conseguir el grado de licenciado, lo que a su vez les permite acceder, si así lo desean, a estudios de posgrado para cursar carreras como medicina, derecho o ingeniería. Eso si quieres convertirte, digamos, si quieres sacar una maestría o así por el estilo, es más de 4 años. Pero tienes el título por ejemplo, en mi caso, tienes tu título de ingeniero a partir que te gradúas de la universidad. En este artículo, la expresión educación superior se refiere a estos estudios universitarios. Por otra parte, están las escuelas técnicas. Técnicas, por ejemplo, ellos se refieren como a los, en Norteamérica le llaman college, que es menos años de curso, pero solamente consigues un diploma técnico y no una licenciatura en una profesión. O vocacionales, que son de entrenamiento, digamos, técnico, para desarrollar cierto trabajo en una construcción, por ejemplo. Ser un electricista, ser plomero, y así por el estilo. ¿Okay? Dice, por otra parte, están las escuelas técnicas o vocacionales, las cuales ofrecen cursos cortos para obtener un certificado o diploma en algún oficio o servicio. La tendencia actual de las instituciones de enseñanza media o secundaria es preparar a sus estudiantes para la educación superior. Es correcto. Con ese fin, la mayoría de estos centros les imparten asignaturas o materias que les permitan obtener una buena puntuación en los exámenes de ingreso a la universidad. Obviamente, tienes que ir preparado, por lo menos desde la secundaria, saber qué profesión quieres hacer en la universidad. Necesitas tomar los cursos que son un requisito para poder aplicar a la universidad. Y obviamente tienes que tener un promedio en la secundaria para que por lo menos te consideren y te acepten para que ingreses a la universidad. En el tema de college o nivel técnico, tienes que hacer un examen de ingreso a la universidad. En mi caso, yo apliqué a 5 diferentes colleges o profesiones técnicas y te dan oportunidad para aplicar a 3 universidades. ¿Okay? Con ese fin, la mayoría de estos centros les imparten asignaturas o materias que les permitan obtener una buena puntuación en los exámenes de ingreso a la universidad, en vez de capacitarlos para acceder al mundo laboral. Los estudiantes de enseñanza media reciben enormes presiones de parte de profesores, consejeros y otros jóvenes para que logren ser aceptados en las mejores universidades, donde supuestamente conseguirán los títulos que les abrirán las puertas a empleos prometedores y bien pagados. El uso de estas palabras como presión de profesores, consejeros o demás jóvenes, tú no eres presionado, tú eres guiado. Por ejemplo, nadie sabe qué a ti te gusta hacer, pero te tratan de guiar y de recomendar qué materias tomar en secundaria para poder entrar a la universidad. Y la otra que dicen aquí, donde supuestamente conseguirás un título que te dé un empleo, eso no anima. Ese tipo de palabra no anima a un joven a querer ir a la universidad, porque la misma Watchtower te está desanimando, porque está diciendo,
vas a gastar toda esa plata y no vas a conseguir empleo. En vista de esto, ¿qué harán los padres cristianos? Por supuesto, desean que sus hijos obtengan buenas calificaciones y la capacitación necesaria para ganarse la vida. Pero deberían observar de brazos cruzados cómo sus hijos son arrastrados por el espíritu competitivo, cuyo único objetivo son los logros de índole material. Bueno, si la Watchtower está solamente con metas de índole material, de estar construyendo edificios en el planeta, ¿quién es el hipócrita mayor? Y encima de eso lo haces con plata ajena. Entonces, estás tras un objetivo de índole material. ¿Qué clase de metas ponen ante ellos, tanto de palabra como su ejemplo? Algunos padres trabajan arduamente y ahorran para enviar a sus hijos a instituciones de educación superior cuando llegue el momento. Es normal. Otros están dispuestos a endeudarse con ese propósito, pero el precio de tal decisión no puede medirse simplemente en términos de dinero. ¿Cuál es el costo de una educación superior hoy día? El costo de la educación superior, cuando hablamos de costos, por lo general pensamos en términos de dinero. Obvio, la educación superior cuesta dinero, pero es una inversión. No lo veamos solamente como un costo hoy. Es una inversión para mejorar las condiciones económicas de tu futuro. Es cierto que algunos gobiernos dan ayudas económicas, es verdad. De modo que los estudiantes cualificados no tienen que pagar tasas ni matrículas. Sí, pero estos préstamos, obviamente, están condicionados a que te permanezcas dentro de la profesión al cual estás estudiando. Porque si te sales, te va a tocar pagar de inmediato. Te dan el chance de coger ese dinero, pero ellos te van a dar el monto para cubrir todos tus gastos. Si quieres vivir en el campus de la universidad, obviamente te va a costar mucho más dinero, pero si puedes transportarte de tu casa al campus, es más económico la universidad. Entonces hay formas también de ver cómo mejorar la inversión que estás haciendo y qué sacrificios puedes hacer para lograrlo. Ok, pero en casi todas partes tales estudios son cada vez más caros. Un artículo del periódico The New York Times señala, obviamente todos los años va a subir el costo de la educación porque también tenemos la inflación económica de la moneda en la cual tenemos en el país. Okay. Un artículo del periódico The New York Times señala, la educación superior solía considerarse un generador de oportunidades. Ahora solo confirma la brecha entre los ricos y los pobres. Entre otras palabras, la educación superior de calidad se está convirtiendo rápidamente en un privilegio exclusivo de los ricos e influyentes, quienes se proporcionan a sus hijos para que ellos también lleguen a ser los miembros ricos e influyentes de la sociedad. Aquí la sociedad está tratando de hacer una brecha entre clases sociales, y no debe de ser. En la organización no debe de haber una brecha entre clases sociales. La persona que es inteligente puede conseguir una beca para que le pague la universidad. No necesitas ser rico, necesitas ser inteligente. Y eso no lo determina el dinero. Puedes obtener una beca que te cubra también un porcentaje de la educación y el resto lo puedes compensar con un préstamo que te lo otorga el gobierno. Ok, ¿qué más dice aquí? ¿Deberían los padres cristianos poner esa meta en sus hijos? Sí, deberían poner esa meta en sus hijos porque les va a beneficiar en el futuro. Aún en el caso de la educación superior sea gratuita, quizás exija cumplir algunas condiciones. Por ejemplo, el rotativo The Wall Street Journal informa que cierto gobierno de sudeste asiático mantiene una estructura escolar piramidal
que descaradamente empuja a la cima a los mejores estudiantes. Bueno, eso es en el sudeste asiático. Estamos en Latinoamérica. Este párrafo no aplica a Latinoamérica. Okay. En un último término, la cima significa el ingreso en las universidades más prestigiosas del mundo como Oxford y Cambridge en Inglaterra o Harvard y Yale en Estados Unidos. Universidades que las cuales uno no tiene que asistir porque hay una multitud de universidades que están disponibles para diferentes personas. ¿Por qué ofrece este gobierno un programa de estudios tan extenso? Es porque lo quieren ofrecer. Dice, para estimular la economía nacional, responde el informe. Como vemos, aunque los estudios puedan ser casi gratuitos, el precio que paga el estudiante es una vida completamente dedicada a promover este sistema de cosas. Pero entonces dedicarse a Watchtower no es promover una secta. Un betelita, tengo entendido, gana aproximadamente 52 centavos la hora en Norteamérica. ¿Ok? Dice, si bien es cierto que tal estilo de vida es algo muy valorado en el mundo, ¿es eso lo que padres cristianos desean para sus hijos? Lo pintan de una forma como que si la persona que va a la universidad al graduarse va a ser un desastre o una persona perdida o como que se lo va a absorber el mundo de Satanás. Además hay que tener en cuenta el ambiente. Las universidades son bien conocidas por ser escenario de conductas perjudiciales. En la congregación de los testigos de Jehová abusan a niños menores. Hay violencia entre parejas. He escuchado testimonios de sexo entre jóvenes dentro de la organización. Las universidades son bien conocidas por su escenario de conductas perjudiciales, consumo de drogas, abuso de alcohol en Betel. Eso es algo que es de conocimiento entre la organización y los ex testigos de que dentro de Betel hay abuso de alcohol. Inmoralidad, falta de honradez en los exámenes. Bueno, el que es un tramposo lo va a seguir siendo toda su vida. Humillantes pruebas de iniciación y la lista sigue y sigue. Tomemos por ejemplo el abuso del alcohol, ¿sí? Como lo hacen en Betel. En un informe sobre la práctica de beber sin parar con el único fin de emborracharse, la revista New Scientist comenta, alrededor del 44% de los estudiantes universitarios de Estados Unidos lo hace por lo menos una vez en un periodo normal de 2 semanas. Y lo mismo ocurre con los jóvenes de Australia, Gran Bretaña, Rusia y otros lugares. Bueno, el que tiene plata se puede dar el lujo de emborracharse. ¿Ok? En lo que se refiere a la inmoralidad sexual, como abusar a menores en las congregaciones, el tema de conversación de los estudiantes es lo que podríamos denominar engancharse con alguien. Esta costumbre, según un reportaje de la revista Newsweek, consiste en fugaces encuentros sexuales de abusar a menores en las congregaciones, que incluyen desde besarse hasta tener relaciones entre recién conocidos que ni siquiera tienen la intención de volver a hablar, entre ancianos y menores, siervos ministeriales y menores, que luego lo tapan. Entonces, la organización tratar de pintar a la universidad como algo despreciable, en pocas palabras está describiendo la organización. Si queremos ser justos. Porque una cosa es tapar la verdad, esconder los hechos, y otra cosa que la universidad, donde existan personas libres y adultas, opten por hacer ciertas cosas. Las encuestas indican de que el 60 al 80% de estudiantes participan en esta clase de actividad. Cierta investigadora afirma, si eres universitario normal, lo haces.
A este ambiente más sano se añade la presión de los exámenes y las tareas de investigación que naturalmente exigen horas de estudio de parte de los alumnos. Obvio que vas a ir a la universidad a jugar. Especialmente si te metes a una profesión que es bien compleja y necesitas practicar y hacer tareas y hacer proyectos en grupo y todo lo demás que envuelve hacer eso. Esto no es algo negativo, esto es la realidad. Además, puede que algunos deban tener al menos un trabajo de tiempo parcial. Sí, porque hay muchas personas que no pueden adquirir los préstamos o optan por no adquirir los préstamos y de cubrir sus gastos. Eso es ser responsable. Todo esto les quita mucho tiempo y energía. ¿De qué te quita energía si estás dedicado a la educación? ¿Qué queda entonces para las actividades espirituales? Obvio. ¿Cómo le dedicas tiempo gratis, trabajo gratis a la Watchtower? Cuando las presiones se acumulen, ¿qué abandonarán primero? ¿Seguirán dando prioridad a los intereses del reino o los pondrán a un lado? ¿Y por qué no pueden ser las dos cosas? Porque tiene que haber una exigencia de horas para poder registrar una hora al mes, para que no te consideren que estás inactivo. Estas reglas las pones tú, Watchtower. Esto no es culpa de los súbditos, esto es tu culpa. Porque cuando entonces llegan momentos críticos, por ejemplo, la pandemia, entonces tú haces ajustes de horas y dices, reporta 15 minutos. ¿Tú crees que 15 minutos le va a costar a un estudiante que está en una universidad cumplir con 15 minutos de su día? Estas restricciones, las que causan una presión al individuo, son ocasionadas por las mismas reglas estúpidas de la Watchtower. La Biblia insta a los cristianos, vigilen cuidadosamente que su manera de andar no sea como imprudentes, sino como sabios. Entonces, si un testigo de Jehová es sabio, y sabiduría es conocimiento puesto en práctica, ¿por qué no hablan de las injusticias que suceden dentro de la organización? ¿Por qué no confrontan a los ancianos? ¿Por qué no confrontan a esos 8 criminales que encubren otros criminales? ¿Por qué no hablan en su contra? ¿Por qué no cooperan con la justicia? Eso es ser sabio. Como comprándose todo el tiempo oportuno que queda porque los días son inicuos. Sí, son inicuos. Tiene razón. La congregación de los testigos de Jehová tiene inicuos. Y no verlo es ser ignorante, es ser ingenuo. Es lamentable que algunos jóvenes hayan perdido su fe por sucumbir a las exigencias de tiempo y energías que les ha impuesto la universidad o por caer en prácticas contrarias a las escrituras. Pero ¿quién tiene las exigencias de tiempo y energías para perjudicar entonces la vida y el futuro de los jóvenes? Es la misma Watchtower que quiere que le dediquen horas gratis a promover una empresa una imprenta que ahora se está convirtiendo a una empresa de audio-video. ¿Quién es el que les exige el tiempo? Dice, claro está que la inmoralidad, la mala conducta y las presiones no están limitadas a las universidades, ni mucho menos. Sin embargo, numerosos jóvenes del mundo consideran que tales cosas son parte de la educación y no ven nada malo en ello. Les hago una pregunta seria. Si un joven que lleva una buena formación de familia entra a la universidad con la meta de querer ser un profesional y graduarse, significa que ese joven tiene una 100% probabilidad de caer en todas estas cosas de las cuales habla la Watchtower en este artículo. O es tan débil
que se va a dejar llevar por presión de grupo. Estamos hablando ya de adultos. Ya no estamos en secundaria, estamos hablando de adultos que por lo menos hay varios que ya tienen empleos en este tiempo. Y ya por lo menos valoran lo que cuesta ganarse $1. ¿Ok? Sin embargo, numerosos jóvenes del mundo consideran que tales cosas son parte de la educación y no ven nada malo en ello. ¿Deberían los padres cristianos exponer a sabiendas a sus hijos a esta clase de ambiente durante 4 o más años? ¿Confías en tu hijo o no confías en tu hijo? Sean cuales sean las ventajas que los jóvenes puedan recibir, ¿vale la pena correr el riesgo? El riesgo. Y lo más importante, ¿qué están aprendiendo los jóvenes en cuanto a las cosas que deben ocupar el primer lugar en su vida? Watchtower debe ocupar el primer lugar en sus vidas. Los padres han de pensar seriamente y con oración en estas preguntas, así como en el peligro que conlleva enviar a sus hijos a otra ciudad o país para que continúen sus estudios. ¿Qué otras opciones hay? Hoy día la opinión popular es que los jóvenes solo podrán triunfar en la vida si van a la universidad. Vamos a ver unos gráficos que nos dicen qué beneficio hay en ir a la universidad. Pero en lugar de guiarse por la opinión popular, los cristianos obedecen esta exhortación bíblica. Cesen de amoldarse a este sistema de cosas, más bien transfórmense rehaciendo su mente para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus siervos, tanto jóvenes como mayores, en esta etapa final del tiempo del fin? En la etapa final 2005. Etapa final 2005. Pablo instó a Timoteo: mantén tu juicio en todas las cosas, sufre el mal, haz la obra de evangelizador, efectúa tu ministerio plenamente. No cabe duda de que estas palabras son muy oportunas para todos nosotros. En vez de dejarnos atrapar por la actitud materialista del mundo, la actitud materialista, porque Watchtower no invierte millones y millones de dólares en cosas materiales. Todos debemos mantener nuestro juicio, nuestra orientación espiritual. Si eres joven, pregúntate: ¿me esfuerzo todo lo que puedo por efectuar mi ministerio, por ser un ministro capacitado de la palabra de Dios? ¿Qué planes tengo para efectuar mi ministerio plenamente? Ustedes jóvenes saben que en la actualidad la organización ha estado tratando de reclutar abogados. En otros tiempos ha reclutado ingenieros. ¿Y de dónde los saca? Porque yo recuerdo que yo era ingeniero graduado y cuando se iba a hacer una renovación de un salón del reino, teníamos que, los que podían, ver el sistema de ventilación, aire acondicionado, el sistema eléctrico. Pero no necesitan universidad. Porque tú no puedes ser ingeniero, ser médico o ser otra profesión porque vas a ser un desperdicio para la organización. Son preguntas difíciles de contestar, sobre todo cuando ves a otros jóvenes yendo en pos de metas egoístas. Eres un egoísta si quieres ser un profesional. Buscando cosas grandes que en su opinión les garantizarán un brillante porvenir. ¿Y qué tiene de malo ganar dinero? ¿Qué tiene de malo ganar dinero? A ellos les encantan los millones de dólares. A ellos les fascina vestirse con el traje de $1,000 para arriba. A ellos, pero tú no puedes vestirte bien. Tú no puedes andar en un carro bueno. Tú no puedes viajar en el mundo. Porque tu dinero que ganas con tus esfuerzos, se los das a ellos para que ellos puedan volar por el mundo, pasear, comer en los mejores restaurantes. Pero tú, mientras tanto, tienes que seguir tu ministerio.
Esto subraya la necesidad de que desde la infancia los padres proporcionen a sus hijos la clase de ambiente y formación que favorezca su desarrollo espiritual. Mamá estaba muy pendiente de quienes eran nuestras compañías. Recuerda el mayor de 3 chicos cuya madre había participado durante muchos años en el ministerio de tiempo completo. No nos juntábamos con los compañeros de la escuela, sino únicamente con los miembros de la congregación que tenían buenos hábitos espirituales. También solía invitar a casa ministros de tiempo completo como misioneros, superintendentes viajantes, betelitas y precursores. Escuchar las experiencias obviamente que ellos solamente querían compartir, que eran positivas, porque lo feo no se comparte. Y observar el gozo de esos hermanos nos infundió el deseo de emprender el ministerio de tiempo completo. Felizmente, hoy los 3 han cumplido ese deseo, pues uno es siervo en Betel y ganando 52 centavos la hora. Otro ha asistido a la escuela de entrenamiento ministerial, donde gana 0 centavos la hora. Y solamente quizás, gana nada. Tiene que poner de su plata para poder efectuar su servicio. Y otro es precursor, que tampoco le dan 1 centavo. ¿Ok? Y lo cual tampoco le dan una casa, o lo mantienen, o le dan de comer. Además de proporcionar a sus hijos un ambiente en el que predominen los asuntos espirituales, es esencial que los padres los guíen lo más temprano posible en su elección de asignaturas y metas profesionales. Otro joven que ahora sirve en Betel dice: mis padres fueron precursores antes y después de casarse y se esforzaron al máximo por transmitir el espíritu de precursor a toda la familia. Cuando teníamos que escoger las materias o tomar decisiones que influirían en nuestro futuro, siempre nos animaban a elegir lo que ofrecería más posibilidades de encontrar un empleo de tiempo parcial y hacer el precursorado. En vez de optar por asignaturas académicas orientadas hacia la enseñanza universitaria, padres e hijos deben pensar en cursos que resulten útiles para emprender una carrera teocrática. Toma en cuenta la Watchtower las condiciones en diferentes países del planeta. ¿En qué país puedes, digamos, con un título secundario, sostenerte para vivir bien? Pregunto. Toma en cuenta eso la Watchtower. Los estudios indican que en muchos países hay una apremiante necesidad, no de graduados universitarios, sino de personas que tengan un oficio o puedan prestar servicios útiles. La revista USA Today informa que en las próximas décadas, en las cuales ya estamos viviendo, porque estamos en estas próximas décadas, el 70% de los trabajadores no necesitan un título universitario, sino más bien un certificado de un centro de formación técnico profesional. Muchas de estas instituciones imparten cursos cortos de gestión y oficinas, mecánica automotriz, reparación de computadoras, plomería, peluquería y multitud de otros oficios. Y no tiene nada malo esos oficios. Pero ¿quieres una estabilidad mucho mejor? Yo no entiendo por qué la organización no quiere. Yo entiendo el por qué. Yo entiendo que ellos quieren que se le dedique el tiempo a ellos gratis. Pero desanimar deliberadamente para que los testigos de Jehová tengan una mejor oportunidad, porque supuestamente ellos, como han dicho anteriormente, que ha venido el fin, que viene el fin, que viene el fin, que viene el fin, y ha perjudicado a generaciones tras generaciones a estar mal económicamente, a consecuencia de sus pésimos consejos. ¿Por qué prestarle atención a un pésimo consejo como este? ¿Son deseables estos empleos? Por supuesto que sí. Quizás haya quienes no los consideren tan prestigiosos, pero ofrecen los medios y la flexibilidad necesarios para aquellos cuya verdadera vocación es el servicio a Jehová. La Biblia hace este llamamiento. Ustedes los jóvenes y también ustedes las vírgenes, viejos, junto con muchachos, alaben ellos el nombre de Jehová.
porque solo su nombre es inalcanzablemente alto. Su dignidad está por encima de tierra y cielo. En comparación con los puestos y recompensas que el mundo ofrece, la carrera de servicio de tiempo completo a Jehová es sin duda el camino más seguro en la vida feliz y satisfactoria. Nunca olvidemos la garantía que nos da la Biblia, la bendición de Jehová. Eso es lo que enriquece y Él no añade dolor con ella. Ahora vamos a leer aquí un segmento en esto que dice ¿cuánto valor tiene la educación superior? Esta está en la página 29. En su mayoría, quienes ingresan a la universidad sueñan con conseguir un título que les permita acceder a empleos seguros y bien remunerados. Primero que todo, tenemos que entender lo siguiente sobre las universidades. Las universidades tienen un compás amplio de carreras, donde la gran mayoría no hay demanda laboral. No hay demanda laboral. Por ejemplo, puedes sacar una licenciatura en filosofía. ¿Ok? Puedes sacar una licenciatura en filosofía. Ser un filósofo con licencia. ¿Cuántos trabajos hay ahorita mismo en el mercado? Si te metes a una página web de ofertas de trabajo, ¿cuántas son para contratar a un filósofo? Solamente les hago la pregunta. ¿Ok? Y a esto es lo que me refiero cuando el compás de títulos son tan grandes. Hay que saber elegir desde un principio cuál es la carrera que te va a garantizar conseguir un empleo cuando te gradúas. Sin embargo, los informes oficiales de Estados Unidos indican que solo la cuarta parte de los universitarios consiguen un título antes de 6 años. Sí, antes de 6 años, 4, 5, 6, hay unos que se quedan hasta 8 años. ¿Ok? Pero el porqué de esto. ¿Por qué de esto? Por ejemplo, yo hice mi carrera universitaria en 4 años y medio, 5 años. ¿Ok? Yo tenía padres de familia que estaban en la universidad conmigo que no lo podían lograr en 4 años porque tienen sus responsabilidades en casa. ¿Ok? Tienen hijos que tienen que mantener y obviamente no pueden adquirir un título en 4 años. Ni menos 5, porque tienen que hacerlo de noche, de día y así por el estilo, cuando ofrezcan los diferentes cursos para completar la profesión. Ok. Con todo, ¿se traducen tales títulos en buenos puestos de trabajo? Bueno, depende de la profesión que elijas. Si quieres hacer algo que no hay demanda laboral, no vas a conseguir empleo. Observemos lo que revelan estudios e investigaciones recientes. Por el simple hecho de ir a las universidades, Harvard o Duke, no se logra automáticamente un mejor empleo ni un salario más alto. Las empresas no saben mucho de los jóvenes candidatos. Un diploma reluciente quizás impresione al principio, pero después cuenta mucho más lo que la persona puede o no puede hacer. Aunque los empleos de hoy exigen, en general, mayores destrezas que en el pasado, lo que hace falta es dominar las que se aprenden en el nivel de enseñanza media, como matemáticas, lectura y expresión escrita, no a las que enseñan en la universidad. Los estudiantes no necesitan la universidad para conseguir un buen trabajo, pero deben dominar las materias que se enseñan en el nivel de enseñanza media. Bueno, como menciono, si vas a estudiar filosofía, a menos que continúes y saques un doctorado para volver a ser un profesor de filosofía, es difícil que vayas a conseguir un empleo solamente de filósofo. ¿Ok? Porque si quieres ser maestro o otra cosa de enseñanza, tienes que sacar la titulación entonces que te certifique como maestro de primaria o de secundaria. ¿Ok? La mayoría de las universidades están seriamente desconectadas del mundo real en cuanto a preparar a los estudiantes para entrar en el mercado laboral después de graduarse. Claro, a ellos no les importa si tú consigues empleo o no consigues empleo. Ellos son un negocio.
Las universidades son un negocio. Ellos no te van a forzar a ti a buscar una profesión que no te va a dar empleo. Ellos solamente van a decir, bueno, tenemos que cumplir con una cuota de estudiantes para este tipo de profesión, pero no es nuestra culpa si no haya demanda laboral. A ellos lo que les importa es vender el cupo y cobrarte por la profesión que estás estudiando. No es culpa de ellos, es culpa del que eligió mal. De repente, las escuelas vocacionales están ganando popularidad, pues de 1996 a 2000, el número de matriculados ha aumentado en un 48%. Mientras tanto, los títulos universitarios que tanto dinero y tiempo consumen han llegado a valer menos que nunca. Obvio, títulos que no sirven para nada, simplemente un papel, en la cual no hay demanda para ese tipo de profesión. Las previsiones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos para el año 2005 pintan el desolador cuadro de que al menos un tercio de todos los graduados universitarios con 4 años de carrera no hallarán un empleo que esté acorde con su titulación. Ahí está el punto. En vista de todo esto, cada vez más educadores abrigan serias dudas sobre el valor que hoy tienen la educación superior. Estamos encaminando mal a los estudiantes, lamenta el informe de la revista The Futurist. Por el contrario, observemos lo que dice la Biblia en cuanto a Dios. Yo, Jehová, soy tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, aquel que te hace pisar en el camino en que debes andar. Si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser justamente como un río y tu justicia como las olas del mar. Es una lástima que jóvenes no presten atención a personas que tengan experiencia en esto, porque les quiero aquí mostrar el ingreso anual de una familia testigo de Jehová en Estados Unidos es de $24,000, porque no se les anima a conseguir educación superior. ¿Saben quién es la que genera más ingreso al año? Los judíos. $72,000 al año. Es el promedio anual de una familia judía en Estados Unidos. La media, dice aquí, vamos a decir que 46,000, no tiene religión. La que gana 46,000 al año no se considera que tenga religión. Los católicos están en $47,000. ¿Ok? Estas son las estadísticas. Esto no lo estoy inventando yo. ¿Ok? ¿Cuál es la otra estadística que podemos ver? Ok. Estadísticas de Canadá. Ok. Empleos entre 2004 y 2010 por provincia. ¿Quién ocupa la cantidad de empleos en diferentes provincias? Por ejemplo, yo me gradué en Ontario. En Ontario, secundaria está en negativo. Profesiones técnicas como el 10%. Y profesiones universitarias, estamos diciendo, no se puede ver porque está tapado, pero digamos que ocupan un 40%. ¿Ok? Esta es la tendencia al trabajo. ¿Dónde puedes conseguir los trabajos? Vamos a ver otro aquí. ¿Cómo ha cambiado el empleo, el mercado de empleo, a crear una demanda en la educación desde el año 90 al año 2010? Y de nuevo tenemos secundaria del lado negativo. Por ejemplo, la industria de manufactura o de industria no ha hecho que se haga demanda de diplomas secundarios, pero sí ha hecho una demanda en lo que son profesiones técnicas de 3 años. ¿Ok?
Trabajos de oficina, de ventas, servicio al cliente, negativo en secundaria. Y como pueden observar, dice que unas 400 de cada 1000 personas universitario y como unas 700 en nivel técnico de cada 1000 personas. Nivel técnico administrativo y soportes de salud, nivel técnico como unas 900 de cada 1000 y universitario está diciendo unas 550 de cada 1000. Profesionales y ocupaciones de gerencia. Técnico, unas 350 de cada 1000 personas, y universitario, estamos hablando de 1350, superando los 1000. ¿Ok? ¿Qué otra gráfica podemos observar? En Canadá, los originarios, digamos los indígenas de Canadá, muestran aquí una tabla de cuánto es el ingreso anual de ellos. Por ejemplo, si tienen un doctorado, están en $70,000 anual. Si tienen una maestría, están como en $65,000 anuales. Si tienen un bachillerato universitario, están como en $55,000 anual. ¿Ok? Si ya es técnico, estamos $42,000 anual. Si es un aprendiz es una persona que tiene que ir 4 años, dedicados 4 años, a trabajar, a estudiar y ser supervisado por un profesional por 4 años para poder ser calificado como aprendiz. Otras profesiones ya están por debajo de $40,000 anual. Y lo que tienes que evaluar, obviamente depende del país en el que vives, es cuánto es el costo de vida. Y si $40,000 te va a ser lo suficiente para poder estar cómodo y sin estrés, tienes que evaluar si eso es lo suficiente para poder subsistir. Porque te digo una cosa, con $40,000 es difícil vivir en Canadá. Es vivir bien, digamos, vivir bien. No puedes vivir porque el gobierno te va a quitar una buena porción de tus ingresos. Esa es otra. Son $40,000 antes de impuestos. El gobierno te viene y te quita 45% de tu ingreso. ¿Ok? Ok. El promedio de ingreso anual por especialización o profesión. ¿Ok? Y esto solamente es nivel técnico, 3 años, y nivel universitario, 4 o más. ¿Ok? Dedicación de estudio. Y vamos a ver aquí. Ok. Si eres educador, si eres profesional de universidad, $55,000. Si eres técnico, digamos secundaria, primaria, menor de $40,000. Si estás en negocios, administración pública, por ejemplo, nivel técnico, $50,000. Nivel universitario, $80,000. ¿Ok? Si estás en agricultura, recursos naturales, técnico, estás como en $42,000. Universitario, $60,000. ¿Ok? Si estás en arquitectura, ingeniería u otras tecnologías relacionadas, técnico, estás en $60,000. Universitario, como $90,000 al año de ingreso. Y esto es solamente lo básico.
¿Ok? Porque a medida que te vas adquiriendo más y más experiencia en tu trabajo, obviamente puedes ir subiendo de ingreso sin necesidad de ir a la universidad de nuevo. Porque tu conocimiento lo vas adquiriendo en la empresa en la que estás, porque la empresa va a invertir en ti después a entrenarte. Ellos van a invertir, ya no va a ser tu trabajo gastar el dinero, sino que la misma empresa con la que trabajas es la que te va a dar la oportunidad de mejorarte, porque a ellos les interesa que entre más tú sabes, mejor para la empresa. ¿Ok? Y vuelvo, les resalto. En el año 2000, el promedio de ingreso de un testigo de Jehová era $24,000. Eso es pobreza. ¿Ok? A la organización de los testigos de Jehová les interesa tenerte controlado, porque tú entonces eres muy dependiente, eres demasiado dependiente, entonces no puedes tomar decisiones arriesgadas que te va a perjudicar porque no tienes espacio para escaparte de la presión en la cual estás económicamente. Esa es una buena herramienta para controlar a una persona. Ahora vamos a ver un punto aquí, que esta carta a los ancianos pide que se lea. Y dice lo siguiente: los ancianos que están leyendo este artículo pueden sacar algunas conclusiones útiles de lo que acabamos de estudiar. 1. La medida más práctica que pueden tomar para prepararse ante el cercano ataque del asirio es fortalecer su fe en Dios y ayudar a los hermanos a hacer lo mismo. 2. Cuando el asirio ataque, los ancianos tendrán que estar totalmente convencidos de que Jehová nos librará. ¿Ok? Tres. En ese momento, las instrucciones que reciban de la organización de Jehová quizás no les parezcan aconsejables desde un punto de vista estratégico o humano. Esto es alarmas a cualquiera que tiene dos dedos de frente de que aquí en esta escritura, en esto que han escrito, hay algo siniestro de esta organización. Las instrucciones que reciban de la organización de Jehová quizás no les parezcan aconsejables desde un punto de vista estratégico humano. ¿Qué va a pedir la organización de Jehová, la secta de los testigos de Jehová, que hagan los súbditos, que va a parecer que no es aconsejable? Y las demás personas que no son de esta secta van a ver algo sumamente extraño o peligroso que puede ocasionar esta instrucción de la organización de los testigos de Jehová. Pero todos nosotros debemos estar listos para obedecer todas las instrucciones que se nos den, nos parezcan o no prácticas, pues obedecerlas nos salvará la vida. Si esto no se escucha siniestro para ustedes, lo lamento, pero para mí esto las veces que leo este párrafo y que lo han repetido en los broadcasting, esto me suena muy, muy peligroso de parte de esta secta. Ahora es el momento de que cualquiera que esté poniendo su confianza en la educación seglar, las posesiones o las instrucciones humanas, cambie su modo de pensar. ¿Y por qué la organización sigue invirtiendo millones y millones de dólares en bienes materiales si viene el fin? Por eso los ancianos deben estar listos para ayudar a todos los que ahora están tambaleando en la fe. Y vuelvo, tambalear en la fe es equivalente a querer superarte económicamente, mentalmente, tener una profesión a la cual puedas tener una vida mucho más cómoda,
y que te permita, irónicamente, servir mejor a la Watchtower. Estas son las cosas que no tienen sentido común de parte de esta organización y sigue controlando a súbditos y sigue controlando a la juventud, privándolos de un futuro mejor del cual puedan tener una lista más amplia de decisiones para poder mejorar su futuro.